¿Qué puedo hacer con respecto a la humedad? ¿Cómo regar? Acá es fundamental el riego cuando uno quiere hacer germinar especies y cuando se ha producido la germinación, también el riego. Yo siempre digo que producir plantines es como tener 1000 bebés. Hay que cuidarlos mucho. Y de hecho, por ejemplo, cuando uno hace, no sé si han visto el cultivo de, eh, ¿cómo que se llaman este? Espero que se me fue la palabra. Cuando se hace el cultivo de, ay, Sandra, ayúdame, en agua, ¿cómo es que se llama? Hidroponía. Hidroponía. Hidroponía, se me había ido la palabra. Cuando hace uno el cultivo de hidroponía, de hecho, los plantines, cuando se hacen los plantines del PLAC, el sector se llama nursery. Fíjense, tiene la misma palabra que llevan los nursery del cuidado de bebés. Porque es así, requieren de muchísimos cuidados por el tema del agua, es un tema, el tema de que estamos cuidando mucho, regando mucho, entonces pueden aparecer los hongos. Entonces, es un lugar de mucho cuidado y de mucha observación. Yo tengo que ir al vivero todos los días, ver cómo marcha, cómo pasa, que de hecho es lo que hacemos si estuviéramos en presencialidad, estaríamos sembrando especies de forestales en los tubos de envases forestales, estaríamos colocando estos tubos, en acondicionarlos a ver cómo los vamos a regar. Hay dos maneras. Yo utilizo las canchas, vieron como estábamos viendo recién fotografías anteriores, ¿qué es la cancha? El lugar donde yo voy a empezar a llenar bolsita de forestal para después proceder a sembrar y ahí va a quedar. Entonces, yo puedo sembrar, yo siembro y después comienza el proceso de regar. ¿Yo cómo lo puedo hacer? Con manguera, con algún medio que me pulverice la gota para no mover las semillas, una vez que la semilla germinó para que sea más suave el riego, o puedo, que es lo que hacemos también cuando estábamos en el envase, en el trabajo de vivero, en presencialidad, colocábamos los envases forestales. Como no es una cancha, necesitamos contener esos envases forestales. Entonces poníamos en cajón y poníamos, imagínense, una plataforma que tiene levemente unos centímetros de espacio donde yo puedo poner agua y eso está siempre inundación. Entonces, ¿qué pasa? Funciona la capilaridad de la tierra. Yo ahí, por capilaridad, comiencen a absorber esa agua que yo tengo, unos centímetros, 2 o 3 centímetros de agua siempre acumulada, siempre el agua está ahí, entonces la planta se riega por absorción, ¿sí? O sea, yo utilizo la capilaridad del suelo. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad del suelo que tiene para absorber agua y yo mantengo la humedad de esa manera. Por ahí, que es una técnica que sabemos hacer también, aunque existe esa humedad esa agua que está acumulada en unos centímetros del envase forestal, también puedo adicionar, si ha aumentado mucho la temperatura, un riego por encima, por aspersión. ¿Eso de qué va a depender? De la observación. Todo lo que es producción de plantas lleva una observación prácticamente diaria. Hay gente que está abocada al trabajo de la producción, porque necesita justamente una observación diaria. Bien, ¿quedó claro este tema? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Sí, profe. Bien. Acá vamos a entrar un pequeño tema que es cuáles son aquellos materiales. El suelo tiene la propiedad por sí misma de absorber agua, porque hay como espacios entre esos terroncitos chiquititos de tierra donde actúa la capilaridad. Y también otra técnica, cuando uno va a preparar el sustrato para envase forestal, es colocarle una cierta cantidad de perlita vermiculita, que son productos inorgánicos que tienen la propiedad de absorber agua.
¿sí? Y liberárselo a la planta a medida que lo va a necesitar. Bien. Bueno, vamos a leer estos ítems. La pared del contenedor, materiales permeables, papel o plástico, permiten el agua y sales minerales moverse lateralmente a través de la pared del contenedor. Requerir sustratos con texturas más gruesas para incrementar la porosidad y prevenir el encharcamiento. Una o más perforaciones de drenaje al fondo para que el excedente de agua del río sea drenado. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá? No, profe. No, está claro, profe. Perfecto. Seguimos entonces. Propiedades de los contenedores que afectan la temperatura del sustrato. Una pregunta, Margarita, no sé si está acompañándola su hermana o su mamá. Margarita, ¿vamos bien con la clase para usted? ¿Necesita que vaya más despacio? Dígame lo que necesita. Propiedades de los contenedores que afectan la temperatura del suelo. Bueno, todos sabemos que los plásticos que son negros absorben más las radiaciones solares. Entonces, eso puede ser un problema para la planta. Por ahí esto se suele solucionar colocando envases transparentes, por ejemplo. Dice, elevadas temperaturas en raíz inhiben el crecimiento y muerte de la planta. ¿Por qué? Los contenedores de plástico negro absorben bastante el calor. Entonces eso puede ser cuando, por ejemplo, en verano, de pronto la temperatura se eleva a 40 grados, que suele suceder eso, y eso puede afectar la buena salud de la planta. Los colores oscuros de contenedores absorben más energía solar. Entonces, puede ser que utilicemos un material con mayor aislamiento, que puede ser el poliestireno expandido, color blanco. ¿Sí? Bien. Bueno, hasta acá hemos desarrollado el práctico en cuanto a los contenedores forestales. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que les haya quedado? Si no se les ocurre ahora, a las 12 yo voy a estar dispuesta para ustedes para alguna pregunta. Yo espero hasta 12, 12 y cuarto. Si no se conecta nadie, bueno, yo ya me retiro del horario de consulta, pero 15 minutos espero que alguien se conecte a partir de las 12 horas con el mismo Meet. Profe, le hago una consulta antes de cerrar. Quizás es una pregunta muy obvia, pero bueno, prefiero hacerla y pecar por hacerla que quedarme con la duda yo. Sí. ¿Cuál es el primer signo que yo observo en la planta si yo me estoy pasando de agua, por ejemplo? Muchas veces yo tengo en mis plantines que por ahí tengo la bandejita que utilizo esto de poner un poquito más de agua, que de última por ahí no estoy regando todos los días y que absorba por capilaridad, digamos, que absorba desde abajo. Pero ¿cuál sería el primer signo? Yo sé que la planta obviamente se termina pudriendo si yo la dejo con 1 litro de agua, digamos, adentro de un envase. Sí. Pero ¿cuál sería el primer síntoma que yo debería prestarle atención si la estoy mirando a mi planta en que me estoy pasando de agua, digamos, directamente? Bueno, hay una enfermedad que se llama damping off, que es la enfermedad de los almácigos. ¿Qué pasa? El tallito, si está en proceso de germinación, si está con hojas cotiledonales, se pudren, se ponen negras. Y si ya han aparecido las hojas verdaderas y hay un tallo que es importante, significativo, por ejemplo, siempre digo yo que el trasplante se produce cuando el tallo tiene el tamaño del diámetro de un lápiz, con 2 o 3 hojas verdaderas, yo ahí puedo trasplantar. Entonces, cuando ya aparecieron las hojas verdaderas y apareció un tallito que se ve un poco mejor, se pone negro, se estrangula, se cae, se dobla. Entonces, ese es un síntoma
tarde, porque ya es medio tarde, porque ya comenzó a producirse la podredumbre, o el mal de los almácigos, que aparece que es un hongo que mata toda la germinación, eso ahí aparece. Antes, ¿cómo me doy cuenta? Yo nunca tengo que tener la planta, el suelo a saturación. O sea, nunca tiene que estar hecho barro, barro, barro. Yo me tengo que dar cuenta ahí que yo estoy excediéndome en el agua.